para medio mantenernos ahí vivos con las ideas relacionadas con lo que está sucediendo en el arte, en la ciencia, en la política, en la economía, pues tendríamos que leer algo. Pero si hiciéramos esta encuesta ahora y fuéramos honestos, veríamos como casi no leemos. Y si leemos 2 libros al año, pues es nada. Contra la cantidad de ideas que se producen y se reflexionan y se renuevan, digamos, a modo de ensayos y postulados, por lo menos para mantener fresca la mente, habría que leer 50 o más libros al año. No sucede. Y como no sucede, tampoco hay una exigencia con respecto a eso. Es decir, no leemos ningunos. Sí podemos levantar la mano para decirle a Peña Nieto que es un ignorante, pero en todo caso es tan ignorante como nosotros. Y lo mismo ocurre con Fox y con otros a los que les apuntamos con el dedo y les decimos, oye, es que no lees. Pues nosotros no leemos. Y hay quien dice, y aquí hay casos muy conocidos, quien te dice, bueno, pues es que a poco la verdad está en los libros. Pues no. La verdad no está en los libros, pero parte de la verdad está en todas partes. Y una de las partes en donde se concentran más pensamientos e ideas es en los libros. Un libro nos ahorra un montón de cosas, porque ya hay un personaje que leyó otros libros y tuvo unas experiencias y tuvo unas reflexiones y las puso en un solo cuerpo de obra que se llama libro. Y entonces ese cuarto me adelanta en el tiempo y en el espacio y me pone ahí con una gran comodidad, pues algo que me ahorra años y años y años de experiencias y de otras lecturas y conversaciones y borracheras y lo que fuera. Entonces, para empezar, tenemos un panorama crítico en el sentido de la lectura y de la formación que tiene que ver con eso. Por otro lado, nos faltan conversaciones, porque efectivamente no solo hay que leer, hay que dialogar, hay que acercarse a gentes que nos pueden alimentar y a gentes con las que podemos tener, digamos, diálogos polémicos desde posturas distintas, sin el ánimo de convencer al otro, sino con el ánimo de, digamos, reciclar ideas. A veces nuestras discusiones tienen que ver mucho con la necedad y digamos que discutir con un necio es como darle vitaminas a un muerto, es decir, no va a pasar nada, pero lo que sí tenemos que hacer es confrontarnos con ideas distintas a las nuestras, movernos en espacios donde piensan diferente a nosotros, y esto tiene que ver también con la capacidad discursiva, porque no puedes irte a conversar con A o con B o con C si tampoco tienes una base o un andamio para discutir. Ahora, esto sucede en todo el país. Las instituciones son un reflejo del país y las instituciones instituyen, constituyen, consolidan sus verdades, para decirlas así. Y estas verdades tienen que ser canjeables, tienen que ser críticas, tienen que ser autocriticadas. Y generalmente quien está en una cierta posición no promueve la autocrítica a menos que sienta una cierta presión. Pero digamos que de entrada todas las instituciones deberían ser autocríticas, pero deberían también promover la crítica de todas las gentes involucradas en la institución. Hay fenómenos muy interesantes que son además contrastes y para mí contrasentidos. Aquí ingresa un joven y se le dice, ya eres universitario, y luego se dice, ahora tomas lectura y redacción. Digo, a ver, si es universitario, pues ¿cómo le voy a dar lectura y redacción? Y si le tengo que dar lectura y redacción, luego entonces no tiene el estatus, la estatura para ser universitario. Y ahí empezamos con cosas que, por cierto, defienden, porque claro, si se trata de tener razón, pues se encuentran argumentos para llevar el molino a casa, agua al molino. Perdón, confundí. Perdón, no soy samaniego. O al trapiche. Entonces, bueno, ese es un punto, y el otro es que yo siempre pienso que las universidades las hacen los alumnos. Los hacen los alumnos dentro de la escuela y cuando son egresados de la institución. Porque es el alumno que tiene que exigir al maestro, oye, dame esto y esto y esto. Pero si también me muevo en una zona de confort y de pronto no sé ni qué debería haber en la materia, en la disciplina, si tampoco tengo referencias de otras lecturas, de otras conversaciones, de qué está pasando en otras instituciones de enseñanza superior, pues no sé si estamos bien. De pronto se interpreta la presencia del joven en la universidad como una tarea que consiste solo en acreditar materias para después tener un título. Y esto viene siendo alimentado desde la primaria. Sí, esto viene siendo alimentado desde la primaria, es decir, hay que pasar la materia.
Y ya no importa si la pasas con 7 o con 10, pero está olvidado el principio de aprender. Y que ni siquiera es un principio de aprender en un sentido mecanicista y newtoniano de que aquí hay un cuate que te dice, hay cuate que te enseña y hay otro cuate que aprende. Tiene que ser un concepto constructivista, es decir, venimos a construir conocimiento entre todos. Si nosotros estamos así en esta zona de confort y luego venimos a pasar la materia y yo como profesor vengo a cobrar un sueldo de la clase como la de, pues no va a pasar nada, porque no somos críticos y no somos autocríticos, porque tenemos un montón de miedos de toda índole. Ahora, con relación a todo lo que ha dicho Roberto, sí, efectivamente yo me encuentro con que los jóvenes no leen. Y yo les digo todos los días, hay que leer, y no leen. La mayor parte de los que estamos aquí no leemos nada. A lo mejor leemos cualquier cosa en el dentista o afuera del ginecólogo, no sé. Pero cuando tú haces encuestas, y yo las he hecho, y le pregunto, ¿cuántos libros leíste en la carrera? ¿De la carrera? ¿Cuántos libros completos relacionados con disciplinas de la carrera leíste en la carrera? Ninguno. Ninguno. Completos. Digo, pues ¿de qué me habla eso? Me habla de Alejandra Mar. Y no es que esté la verdad en los libros, pero sí hay una gran cantidad de conocimiento que está en los libros. ¿Sí? Ahora. Y además los libros son una garrocha, nos permiten saltarnos una serie de pasos. Ahí está en mi escritorio una suma de conocimiento que tiene que ver con las lecturas de otros y de otros y de otros que están ahí. Es como comprar un jitomate, parece que ahí está, pero para que esté ahí tiene que haber una carretera y un camión y un chofer y una vulcanizadora y un güey que inventó las llantas y otro que inventó el motor para que esté el jitomate aquí. Bueno, pues así ocurre con el libro. Ahí hay una suma de acciones y de pensamientos que están ahí. ¿No? Cuesta 150, 200, a lo mejor hasta 600 o más. Pero bueno, a lo mejor la economía no nos permite comprar muchos libros. Pues hagamos un club de lectura y tú compras uno, tú uno y nos lo vamos rolando. Les he dicho así de las revistas científicas, artísticas, técnicas, hay que leer de todo. Porque hoy por hoy sí es cierto que estamos en la era de información y sí estamos en la era del conocimiento. Y no hay que interpretar el conocimiento ni la información como capital en el sentido capitalista y neoliberal del asunto, pero sí como un andamio que sirve de trampolín para poder tener opciones de ingreso en un mundo cada vez más conflictuado por el desarrollo de las tecnologías que nos llevan al fin del trabajo. Todos los días se acaban trabajos por el desarrollo de las tecnologías. Y por otro lado, ya voy a acabar, han cambiado las sociedades, no somos la misma sociedad de hace 20 años, no tenemos los mismos problemas, no tenemos los mismos esquemas, digamos, en que se desarrolla o se desempeña la economía, la política, etc. Hay que ver nada más el mundo como está. Tenemos una especie de extrañamiento con relación a nuestra propia sociedad, a nuestro propio entorno. Y esto no es de esta escuela, esto es en todos lados. Pero la institución, todas las instituciones, son una suerte de algo un poco ajeno a la sociedad. Hoy por hoy todas las universidades serias en el mundo tienen clara noción de que no pueden alcanzar la velocidad de cambio de la sociedad y de las tecnologías. Cuesta muchísimo trabajo, pero por otro lado, no hay nada más difícil hoy día que moverse en el terreno de las artes, que se ha vuelto muy confuso por lo elástico en que ha venido siendo, no desde los últimos años, sino desde la aparición de Dada, de Duchamp, de John Cage, que dijeron que todo se vale, todo es todo y nada es nada. Si hoy revisamos un libro donde vienen los 81 artistas más importantes del mundo, editado por Taschen, vas a ver cómo parece que ninguno de los que están ahí estudió arte. No se necesita estudiar arte para hacer eso, para poner una caja de zapatos o para inflar un muñequito. Entonces, bueno, tenemos que preguntarnos qué estamos enseñando. Tenemos que preguntarnos por la pertinencia de ello. Y si hablamos, por ejemplo, de la carrera de diseño, tenemos que preguntarnos por la pertinencia de lo que estamos enseñando en un mundo en donde a muy corto plazo todo el diseño va a ser programación. Por eso en muchas escuelas ya están dando processing y están dando matemáticas y están dando algoritmos a los diseñadores. La mayor parte del diseño actual se va a procesar automáticamente con un dictado a la máquina. Hazme un cartel, te va a hacer 40.000 opciones. Con este fondo, con esta foto, con esta tipografía, con este interletraje, con este interpalabraje, con el texto arriba, abajo, los logotipos aquí, acá, te va a dar opciones. Ya existe eso, ya lo tiene Adobe. Puedes pagar una cantidad mensual y puedes usarlo, pero todavía está muy primitivo. Pero dentro de muy poquito tiempo eso va a ser automatizado al 100%. Nadie te va a pagar que lo hagas. Lo van a hacer ahí en 5 minutos.
Entonces tenemos que cambiar, tenemos que movernos hacia otras experiencias. Pero eso no va a suceder, porque si no somos autocríticos, no hay palanca alguna. Lo primero que tenemos que cambiar son las mentalidades. Pero a lo que iba con todo esto es, a la pregunta, bueno, no cambiar es el conservador, por supuesto. Pero la pregunta a la que yo quería llegar para Roberto es, bueno, ¿y qué faltó hacer? Miren, creo que en esos 30 años también hubo muchas satisfacciones. Los maestros, así como dicen de los alumnos que deben de tener motivaciones, ¿no? El alumno debe de tener motivaciones para estudiar, etcétera, etcétera. Así los maestros también necesitan motivaciones. Tener un grupo que te responde, o una serie de alumnos que te responden, que te dan cuenta de que en verdad están comprometidos con lo que están haciendo, caray, es un alimento súper para el maestro. El maestro se enriquece con eso también, ¿sí? No todo fue, desgraciados, tengo que verlos hoy en la mañana. No. Hubo satisfacciones durante esos 30 años muy fregonas. Por ejemplo, hay ya ahora muchachos, digo yo, no estoy como los viejitos, hay los muchachos que como son los de que ahora están en el instituto, ¿verdad? Manuel, Abraham, Sergio, etcétera. Hay varios que los tuve como alumnos, pero eran unos alumnos que deseaban hacer, querían hacer, y no teníamos la técnica, y la máxima técnica era el proyector de cuerpos opacos, ¿me acuerdo? Y con ese proyector de cuerpos opacos veíamos bocetos y todo, y dialogábamos entre el grupo para poder llegar a buen puerto de trabajo, ¿sí? Tanto así que muchas veces se hicieron trabajos para gente o asociaciones extramuros de aquí de la facultad. También hubo gente que trae talento, la cosa es que aquí se les mata. Pero por ejemplo, el insigne maestro Vinicio Reyes, yo lo conocí en sus últimos años de alumno, y desde entonces era comprometido con lo que él estaba haciendo. No había necesidad de que otro le dijera, oye, ponte a hacer, etcétera. No, ya había un compromiso de su parte, ¿sí? Excelente dibujante, Municio, ojalá lo sigas haciendo, porque excelente dibujante, Vinicio. No se contaba, como repito, con las técnicas que ahora te pueden facilitar el trabajo, pero había esas ganas de parte. Tal vez éramos, la facultad no se había masificado tanto. Si de por sí, ustedes pueden decir, pues es chica nuestra facultad. No, pues llegó un momento en que casi era muy personalizado la atención, porque eran muy pocos alumnos cuando estábamos en Diego Leño. Y desde entonces empezamos a ver, hace falta un refuerzo de índole teórico. Sí, un refuerzo, no un pasaje total hacia el otro y descuidar el aspecto creativo del homo faber, ¿sí? Pero eso es muy individual, ¿sí? Por más que el maestro se jale de las greñas y ahora ahí vamos a hacer acá, si no hay esa intencionalidad del alumno, estamos jodidos. Porque si fueran sinceros, muchos alumnos te dirían, mire, yo vengo aquí a pasar el tiempo. Ya, la neta, vengo a sociabilizar. ¿Sí? Me importan más mis compañeros que están allá tomando café que su pinche clase. Déjame salir. Caray, tú decías, órale, sí, qué sincero, qué sincera. Permiso y tienes 10. No tanto, pero sí,
no nomás venir de día de campo a la facultad, no venir porque escoger materias porque ando persiguiendo a fulanita, o por afinidad de que, ¿en dónde quedaste? En tal, ay, voy a cambiar, escogí esta, pero dicen que ese pinche maestro es cabrón, mejor no. Me llegó a pasar de que alumnos me decían, los alumnos no quieren venir con usted. Dije yo, la madre, ¿y por qué? Es que dicen que los insulta. ¿Que los insultó? A nadie le inventaron la madre ni cosas por el estilo. No, pero les dice huevones. Bueno, pues eso sí es cierto. Hasta ellos mismos se reconocen como tales. Y hay, ya en confianza, cuando me quedaba a veces platicando con uno o dos alumnos, que decían, sí, la neta mis compañeros se la jalan, porque no cumplen con esto y esto y esto, y nosotros mismos lo vemos, ¿sí? O sea, lo sabemos. O les preguntaba por un alumno extraviado, ¿no has visto a fulanito? No lo he visto. Oye, ¿y cómo van sus otras clases? Tampoco lo hemos visto. Chihuahua. O pasaba también, una vez me pasó de que me dieron un susto tremendo, porque un alumno a final de semestre se me acercó y me dijo, ¿en qué consiste el trabajo final? Ay, güey, una sensación de escalofrío al ver, ¡hablas! Ay, güey, todo el pinche semestre me la pasé creyendo que eras mudito. Y fue una sorpresa tremenda que me hablaras a lo último. ¿Por qué? Porque no participaban por nada del mundo en lo que yo pretendía de abrir, de tu opinión. Y sí, muchos, así como yo ahorita que se aventó y esto y esto. Bueno, pues eso es lo que se buscaba. Pero también es malo cuando dos alumnos monopolizan la clase. ¿Sí? Y así pasa. O sea, a ver quién quiere opinar. A mí me da pena ajena cuando aquí viene gente importante a conocimiento, a brindar su conocimiento. Y a lo último me dice, bueno, pasamos a las preguntas y respuestas. ¿Alguien desea opinar? Se hace un silencio sepulcral. Carajo. Hay ese temor, como de los niños de primaria, yo no voy a pasar por pendejo. Mejor no pregunto. Y eso los hace más pendejos. Porque para quitarse ese mal, se debe de estar cuestionando al rato. Otra cosa que en estos 30 años casi no hubo capacitación para los maestros. Pero no todos los cursos que ofrece el FESAPAO, ¿no? Eso de computadora para aplicarlo en Corel y acá, al Photoshop, acá para... No, un curso dedicado a los maestros de esta facultad directamente. Y desde el que se hizo de Humberto Chávez Mayor, yo no he sentido ningún otro curso que tenga esa altura. Y para mí, al menos, el Humberto vino a quitarme las aguas que tenía estancadas en el cerebro. Sí, porque me hizo ver la necesidad de, en verdad, ver esta cuestión holística y compleja que debe acompañar el conocimiento. Y de ahí me abrió mucho la mente para la búsqueda interior que yo mismo hice, en parte, ¿sí? Que me permitió poderle dar forma a esas dos materias que tú comentas, ¿sí? Pero, pues así estamos, no nomás son ustedes, también nosotros adolecemos de esa, porque supuestamente y están los estatutos, de que debe de haber capacitación para los maestros, así como condiciones laborales para desempeñar verdaderamente su cuestión pedagógica. Y pues se la pasan por el arco del triunfo esas leyes, verdaderamente. A ver, de allá, ¿quién quiere hablar, chingado? Nadie.
A ti, tu gran inquietud siempre ha sido que los chicos entiendan de que eligieron una profesión muy enriquecedora, pero necesitan comprometerse. Y mi pregunta, Paz, hacia ti va... Pues sí, porque creo que tienes que dejar ese mensaje, porque veo muchos jóvenes también, ¿no? Sino que, ¿cuál es esa, como tú decías, ¿cómo se llama, no? O sea, ¿cuál es el compromiso que tiene uno dentro de este campo, ¿no? De las artes. Yo puedo decir como científica, pues aprendo técnicas, o sea, es puro teórico, pero ellos que tienen, ¿por qué tiene que haber una facultad de artes plásticas? O sea, si es tan creativo y si todo es, a ver, creatividad, crea, pinta todos los días, esculpe todos los días y va a venir solo, ¿por qué es necesaria esa institución? Porque ellos tienen que tomar en serio, ¿no? Porque los docentes tienen que tomar en serio también la enseñanza de las artes y eso, que es una disciplina que cualquiera diría no, o sea, sobre todo la plástica, ¿no? No es como la danza, que es técnica y boca y práctica, la música, práctica, ¿no? Una cosa es la creatividad, como tú dices, tener ya cierto don, ciertas bases, pero ¿por qué? ¿Por qué crees que es necesario que haya ese compromiso, pues sí, de tener una facultad como tal, ¿no? De que haya teoría, que haya, o sea, ¿por qué deben de tomarse en serio, ¿no? ¿Por qué debe de haber ese compromiso? De decirle, oye, pues si tanto te encabrona pararte a las 7, llegar temprano a tu clase, hazte autodidacta, tal vez tu periplo sea un poco mayor, ¿sí? Porque aquí supuestamente se sistematiza la enseñanza, pero siendo autodidacta tal vez tengas tropiezos, pero si eres una persona inquieta, curiosa, aferrada a eso, vas a lograr ser artista, aún siendo autodidacta. Y muchos creadores, sabemos que muchos creadores mexicanos presumen de ser autodidactas o de haber dejado abandonados sus estudios, ¿sí? El caso de Cuevas fue de los cercanos que hizo eso, ¿sí? Los mismos Coronel, ¿sí? O sea, hay muchos artistas que son autodidactas, pero no quiero decir la palabra disciplina porque parece, militar esto, ¿no? No hay que disciplinarse. Me gusta más un aspecto erótico. Hay que entregarse a lo que quieres hacer. Eso me agrada más. Y entonces, porque amas aquello que haces, entregarte totalmente a ello. Si en verdad es honesta, tú entiendes. Bueno, yo he sido parte, he venido en el mismo camión que Roberto, de cierta manera, nos venimos de la misma generación. He tenido una experiencia parecida, aunque diferente. Lo que se habló hace rato del abono, habría que usarlo porque algo tiene que florecer a partir de todo esto. Hay un nuevo tiempo que se está desarrollando, hay nuevas condiciones, hay nuevas circunstancias. Espero que haya mucho más apertura y haya una visión más crítica y objetiva de lo que es esta realidad, que estoy totalmente de acuerdo. Lo del nuevo modelo nunca funcionó y nunca va a funcionar. Desafortunadamente las autoridades nunca van a aceptar que se equivocaron. Esa es una. La otra es la ola de modernidad, de nuevas tecnologías, nuevos medios, y todo eso pues ya está encima, de hecho ya nos rebasó. De cierta manera la facultad ha querido, prepararse para ese tiempo, y aún la propia facultad está rebasada en términos de tecnologías, en términos de tipos de computadoras, en términos de equipos. No puede tener la capacidad que tiene una universidad privada o una universidad del primer mundo. Teóricamente los alumnos deben estar más preparados, tener más armas, más elementos para poder enfrentar su trabajo, y no los tienen. A un alumno uno le pregunta tal cosa, ay maestro, que eso lo vimos el semestre pasado, ya no me acuerdo. Entonces, toda esta visión hacia la tecnificación no ha dado resultados, se le ha invertido todo y ha dejado de lado la producción. ¿Dónde están los trabajos de los alumnos? Hace rato hablabas de la generación de Manuel y de aquella época. Fueron los mejores trabajos que se han hecho en la historia de la escuela.
o de los mejores. ¿Por qué? Porque tenían reconocimientos, tenían premios, tenían difusión, se buscaba, por eso gente venía aquí a pedir que les hicieran sus diseños. ¿Por qué? Estaban hechos a mano, no había computadoras. Sin embargo, ese amor por el trabajo y ese entregado se nota, la gente que se entrega es notorio a simple vista quién es quién. Ahora uno ve en el patio quién trae su trabajo bajo el brazo como antes, nadie. ¿Quién sabe qué fotos está haciendo el de lado, qué pinturas está haciendo? No, ¿por qué? Porque ya no es tan importante, más importante el papel y manejar la computadora. Ahora, partiendo de esto, ¿cuáles podría decirse los diferentes escenarios que van a suceder a partir de hoy? Con toda esta tecnología, con la manera de, he oído por ahí que varias materias de aquí se van a dar por internet, o sea, ya no van a ser presenciales, sino que no sé cuáles ni cuántas se van a dar a través de internet. Y eso, si un alumno está en el taller y no puede aprender serigrafía, y si la va a aprender a través de una televisión o de una pantalla, quién sabe cuál es la visión. Mi pregunta es esta: en este momento, con todas estas tecnologías más o menos a la mano, con todo este minimizar la cuestión casi artesanal y rica de la sensibilidad del creador, ¿a dónde va el arte y la cultura? Primeramente aquí en esta facultad, y tal vez podré incluir un poquito más general en términos de México. O sea, toda esa tecnología vamos a tener que hacer puras cosas ¿no?, grandilocuentes y con toda esa producción virtual, etcétera, y entonces se va a desaparecer hacer un cuadro pintado con un pincel, que tiene su valor, se va a una serigrafía. O sea, ¿hacia dónde van las artes en estos tiempos? No ha pasado en los últimos años de que digan, me quiero quedar a trabajar. Eso se perdió totalmente. No sé si a otros maestros les sucede, pero se perdió fuerte. Limpiando mi taller, aparte de encontrarme fotos de la gente cuando era joven de aquí, también vi los vales que se hacían. Se da permiso a fulanos, bajo la responsabilidad de este maestro, de que se queden de tal hora a tal hora. ¿Sí? Y se quedaban, había mucha disposición a trabajar. Se perdió eso, se perdió. ¿Sí? Entonces dice, bueno, como dice Manuel, muchas gracias. No, pues o sea, los talleres son de ustedes, pero también hay en su uso, hay un grado de responsabilidad. No voy a dejar los pinches traseros llenos de tinta, ¿no? Y los bastidores también semilimpios. ¿Por qué? Porque ya me ganó el sueño y yo ya me voy. Y entonces llega uno al otro día y se encuentra con una situación ahí medio complicada para seguir dando clases, nada más. Pero caray, toda la generación esta y otros que murieron después, parecía que no había trabajado nadie en la noche. Cuando llegaba al taller, todo en orden, todo bien limpio, todo. Y yo, oye, pues ¿cómo le voy a prestar el taller a estos cuantos? Pues a fuerza, ¿no? Hasta pena me da que me pidan permiso. Sí. Pero, y ahora que dice Manolo, a mí, bueno, tal vez también en los últimos años ya no fui tan cercano a los estudiantes, ya me caían medio gordos. Y mucho si los alumnos confundían la magnesia con la gimnasia, que por ser cuate iba a calificarlos de mejor manera. Y decía, no, aquí todo es parejo. Lo que tú hiciste es eso. No porque nos llevamos o nos hemos ido a tomar una cerveza juntos y hemos platicado y todo eso, no te quita el lugar como estudiante general aquí en la facultad. Pero
yo aprecio mucho porque con el paso de los años muchos de esos alumnos se hicieron mis amigos. Ya no los veo como mis alumnos, los veo como mis amigos. ¿Sí? Y creo que eso es algo también muy enriquecedor para mí. Y ver que son gente que sigue aportando en lo que trabaja, ¿sí? Que no se hacen güeyes, sino que en verdad siguen trabajando. Y que inclusive, hasta para satisfacción mía, como fue con el caso de Manuel, que para su titulación de doctorado, sin él saberlo inclusive, muchos de mis carteles cuando era yo joven y jovenista, obrera, Hueso Colorado, sirvieron para su titulación, o sea, para su ejemplificación de lo que se hacía en los años finales de los 70, principios de los 80. De la Universidad Obrera, ¿no? De la Universidad Obrera, Marco exactamente. Toledano. Sí, sí, sí. Esa es la parte, sí. Que muchos de mis carteles los incluyó sin saber. Ahí no hubo mano de que, órale, manito, te ayudo. No. Fue sin él saberlo, hasta que yo le dije, mira, este es mío. Omar mencionaba hace rato de los egos y todo esto que finalmente todos tenemos cuando estamos en el mundo de la creatividad, pero lo veo así, de que la universidad potencializó los egos, no los egos de quienes sabían cómo se hacía el trabajo, de quienes sabían de la actitud manual y de la necesidad de aprender cosas como formación. La meritocracia la fomenta. Exacto, entonces hubo evidentemente muchos que tal vez entendimos que ese era lo primordial en la universidad, entonces buscamos el grado como primera instancia y se nos fueron olvidando aspectos de la colectividad, o sea, de lo social que es la facultad o la escuela o la universidad, y en ese sentido insistiría en el asunto generacional, porque muchos de los compañeros estudiantes ahora no entienden el asunto social, o sea, ellos mismos son ajenos a esta pequeña sociedad que se llama Unidad de Artes, ¿no? Decías tú, tal vez los de danza tienen una edad muy corta en su profesión, muchos de los compañeros no sabrán si danza está con nosotros o no, o qué se necesita para hacer danza. Pero eso también se trasladó al cuerpo académico, ¿no? O sea, evidentemente yo quiero ser doctor, lo demás no me importa, porque tengo otras funciones. O sea, eso que estabas mencionando muy bien, la universidad fue encaminándonos a muchos a otros esquemas y nos alejamos de ese entorno que era compartir, exigir, pero algo muy importante que creo que se nos ha olvidado es demostrar. O sea, no demostrarle a nadie que sabemos hacer, sino demostrarnos a nosotros mismos que seguimos siendo conscientes de lo que nos puso aquí. Y eso en algún momento se nos olvidó. Yo sí que creo que tenemos que reconocer públicamente todo ese trabajo que tú hiciste socialmente, no en función del arte social, sino el compromiso que traías formativo y que acá lo generaste. Evidentemente fue notorio que llegó un momento en que eso te cansó, o que no había respuesta para seguir impulsando ese proceso. Pero por ahí están las imágenes que se hicieron, los trabajos que se promovieron. Habrá estudiantes que trabajaron contigo que tendrán anécdotas para decir sí, se promovió, se gestó, se generó. Y una cosa que también fue importante, al menos en el tiempo que compartimos como compañeros, el ser una voz disidente, o sea, el no estar callado, el criticar, que eso tampoco tienen muchos de nuestros compañeros estudiantes ahora, ¿no? Decías, no levantamos la mano para decir, me quedó esta duda. A veces en las clases parecen conferencias magistrales de 2 horas que tú les digas, cuando ellos no están respondiendo a lo que tú crees. Me imagino que, bueno, lo sé, eso cansa, pero en la intención, algunos más, algunos menos estaremos por ahí, pero yo sí creo que se queda una suerte de motivación en muchas generaciones, ¿no? Digo, mínimo tuviste 30 generaciones, 26 si hablamos de tiempos, y esas tendrán que asumir esa responsabilidad
no solo comentarlo como anécdota, sino asumir esa posición de decir, yo trabajé en esto y creo que debería de generar esto, en una universidad pública que no tiene recursos y que pareciera ser que va hacia quién sabe dónde. Entonces, esa parte sí creo que hay que reconocértela, junto con otras más, el haber sido esta voz crítica, esta voz disidente, hasta los últimos momentos que estabas como profesor. No se da esto, falta aquello. O sea, eso es lo importante en una universidad, y más en un ser creativo, una gente creativa y crítica como tú. O sea, esa es la parte que a mí me corresponde reconocerte público, porque pues nos pasamos un buen rato, 30 años llevamos acá juntos, y también sí que creo, para terminar, que partes de estas generaciones que insistimos en lo de la lectura, lo de ver exposiciones, lo de hablar, lo de criticar, escuelas como la nuestra ahora ya no están siendo para nosotros. O sea, hay otro tipo de jóvenes que quiere otro tipo de enseñanza, y tal vez nosotros ya no somos los indicados para ayudarlos. Tal vez ya se chocan de nuestras anécdotas o críticas, ¿no? Entonces tendrán que ser otros profesores con otras características los que los ayuden ahora. Sí nos deberá a lo mejor en el horizonte preocupar, porque 30 años no es nada, ¿no? Como diría por ahí, es mucho tiempo, es un chingo de tiempo, y son muchas gentes con las que se hablan, con las que se enojan, con las que se tienen buenas voluntades, pero bueno, eso es lo que yo creo que queda acá, más allá de la plática ahora. Hay constancia, porque hay trabajos que están no en el imaginario, sino están constantes, que trabajaste, que generaste y que le diste a esta escuela. Gracias. No, pues, ahí pasas en el banco que va a decir que lo boicoteamos. Gacho. Para hacer esas transformaciones, o se ejerce el poder de otra manera, o se usurpa el poder, o se conquista el poder, etc., ¿no? Y los estudiantes no tenemos esa fuerza popular o revolucionaria, o póngale el término marxista que mejor se adecua a eso. El deseo. O el deseo mismo de ejercer ese poder. Y conocemos también cómo los maestros ejercen poder dentro de sus salones, y que pues también es algo que quizá ya ni siquiera nos interesa mucho, no sé, dilucidar, ¿no? Ya lo tomamos como algo naturalizado, y bueno, no será ni la primera ni la última generación que lo tome así, probablemente sea igual, ¿no? Y estos cambios que se buscan en diferentes instancias y que se pugna constantemente, igual ni siquiera se logran, ¿no? Igual en la facultad, en las artes se dejan de enseñar en una universidad, o las universidades dejan de existir. Igual tampoco, supongo que quizá la extinción sea la solución, pero más allá de eso, retomando la cuestión de cómo se ejerce el poder, y que como estudiantes no podríamos ejercer ese poder porque no podemos tener la practicidad de organizarnos, dado que se ha replegado mucho tanto el campo de acción como el generacional. Queda quizá una instancia que sí se puede organizar, dado que tienen muchos años que comparten en la vida, en el caso de los docentes, ¿no? Los docentes, como bien está ahorita diciendo Torralba, ¿no? 30 años juntos. Y supongo que habrá docentes que incluso llevan más porque no se han querido jubilar, ¿no? Digo, no los estoy apurando para nada, solo digo que han de tener más, ¿no? O habrá quienes tengan menos, ¿no? Pero el caso es que comparten más de 4, 5 o 6 años que un estudiante pueda tener en la institución. Y que estos docentes tienen diferentes puestos, ¿no? Entonces tienen diferentes capacidades de ejercer ese poder. Y muchos años de estar juntos entre los docentes. Y la pregunta es, ¿cómo es de que a partir de tantos años de estar en una colectividad, y por bien o mal que se lleven han de tener disgustos con la institución, porque la institución genera esos disgustos al instituir cosas,
¿cómo es que en esos años se ha ejercido un poder entre ustedes como para no generar las pugnas y los cambios que esas pugnas requieren? Más concretamente, ¿cómo se ejerce el poder entre los docentes y por qué ha generado los resultados que ahora tenemos? Yo pensaría que no ejercemos el poder. Y de entrada me regreso a lo que dijiste sobre la revolución, ser revolucionario. Yo creo que una buena manera de ser revolucionario es hacer aquello para lo que te contrataste bien. Y aparte exigir que otros hagan bien las cosas. Si la señora de aquí a la vuelta de la tienda y el taxista y el señor que trabaja en el FASTI y el señor que reparte cartas y el señor que trae el recibo de la luz hacen bien su chamba y yo hago bien mi chamba, pues vamos haciendo una sociedad diferente. Yo creo que hemos olvidado el concepto de ciudadanización, de ciudadanía, de ser ciudadanos, ciudadanos del mundo y ciudadanos de la ciudad. Y eso tiene que ver con una función ética que de pronto se nos olvida, una función ética que de pronto está tan olvidada que hasta te dan premios cuando haces las cosas bien. Es decir, yo no puedo entender que le den a un maestro un premio porque es buen maestro. Pues tiene que ser un buen maestro, si no, no es buen maestro, si no, no es maestro. O que le den a un alumno un premio porque es buen alumno. Pues si no es buen alumno, no es alumno. Es decir, tenemos tan olvidado algo que tiene que ver con la pertinencia del ser, con la parte ontológica y deontológica, que tiene que ver con la ética de las labores. ¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer donde estamos? Que de pronto nos dan premios por hacer lo que debemos hacer. No, de pronto dicen, ay, maestro, ¿cómo sabe usted? Pues eso me dedico, chingados. No es un mérito. A eso me dedico. Es como si dijera hacer un bolero, oye, qué bonito bolear los zapatos negros, pues eso me dedico. No es un mérito. De pronto hemos olvidado que tenemos, digamos, por voluntad, por vocación, pero a veces también por una contratación, responsabilidades. Esas responsabilidades, pagadas o no pagadas, contratadas específicamente o contratadas en lo que llamaría Juan Jacobo Rousseau el contrato social, somos parte de una sociedad, pues deberían estar presentes todo el tiempo porque nosotros somos eso, somos sobre todo seres sociales. Ahí está la vieja anécdota del ingeniero en jefe que cada vez que le preguntaban, ¿y tú quién es? Decía, soy el ingeniero en jefe. Y un día que se jubila, le preguntan, ¿y tú qué onda? Soy el ingeniero. Ah, chingada, dice, no, ya no soy el ingeniero en jefe, ¿qué soy? Porque antes de ser profesor, y antes de ser alumno, y antes de ser doctor, ingeniero en jefe y lo que sea, somos personas. Parece un pleonasmo, pero en filosofía se usa el término persona humana. Y para que seamos personas humanas, tenemos que ser civilizados y ser ciudadanos. Y una buena manera de ser ciudadanos y ser civilizados es ser revolucionarios, pero revolucionarios en el sentido de lo que es pertinente, factible, viable y posible para la persona. Porque si a mí me das un rifle, pues igual ya no veo de lejos como para ir a hacer la guerrilla, quién sabe a quién. Bueno, podemos tener ahí una cosa electrónica, pero no, vamos. Pero yo sí, si tengo una trinchera, pues disparo desde las ideas, desde la expresión oral, desde la escritura, desde la pintura, desde el video, desde lo que sea. Pero si vamos haciendo las cosas bien, efectivamente estaríamos haciendo una revolución. Pero tenemos que no solo hacer las cosas bien, sino exigir que los otros las hagan bien. Y de pronto tenemos miedos en los dos sentidos. Es decir, no nos reconocemos, no nos vemos en el espejito, espejito, quítamelo, pendejito, porque a lo mejor nos servimos para cierta cosa y hacemos como que servimos. O de pronto dicen, maestro, danos la clase de biología épica, sintáctica. Y sí, no sabes de qué es, ¿por qué dices que sí? Porque yo entiendo que persigamos las chuletas, o sea, la chamba, pero hay veces que hay que ser decentes y sabes qué de eso no sé, no enseño de eso, no trabajo en eso. Y también hay que saber reconocerse si uno tiene la vocación para estudiar tal o cual cosa. Pero una vez que sí, como profesor, como alumno o como encargado del FASTI, pues tenemos una responsabilidad, pero para empezar con uno, porque si no se hace pendejo es uno. Entonces, si fuéramos haciendo bien las cosas, iríamos haciendo una revolución. Ahora, esta revolución que tiene que ver con la revolución de las actitudes va acompañada de la revolución de las ideas. Y si vamos exigiendo que cada quien haga bien su chamba, vamos a ir haciendo un cambio de mentalidades, porque los cambios no suceden si no hay cambio de las mentalidades. Se vuelven cambios superfluos, epiteliales,
que siempre regresan, verticalistas. Lo que está sucediendo en Brasil y lo que está sucediendo en Colombia son regresos de la ultraderecha conservadora, porque los cambios que habían hecho las izquierdas fueron superficiales. Puede pasar ahora en México, como está pasando en Venezuela, gracias a la desinformación brutal que hay, porque no ponen la cámara enfocando para el otro lado, nomás enfocan para uno, pues porque están suscritos a intereses perfectamente creados y conocidos, porque está sucediendo exactamente lo mismo que sucedió con Salvador Allende en Chile. También, hablando de esta cuestión ética, que dice, también, no, sí voy a decir, no, pues ya se fue también, Marita. Una vez me dijo, estábamos en desacuerdo con unas dictaminaciones de las autoridades de la UB, y yo le dije, no, esto no es justo, esto es una idiotez de parte de las autoridades, como las muchas que cometen. Pero me dijo, maestro, pues ¿para qué se alquila? Y me sentí como puta. ¿Sí? ¿Cómo que por qué me alquilo? Oye, no, yo ofrezco mi conocimiento para venir a darlo aquí. ¿Sí? Yo no me estoy alquilando. ¿Sí? Yo trato de formar personas, que es más difícil que abrirme de piernas. ¿Sí? ¿Cómo que porque me alquilo? Así que aguante, ¿no? Lo que digan los jefes. No. Yo eso es un consejo también que le daría a la dirección actual, de que no todo lo que dicen las chingadas autoridades, ¿cómo dicen? Pues es exacto, pero no correcto. Porque no, muchas veces, yo creo que el último director que aquí impuso más su visión que las autoridades, por ciertas condiciones que también se daban, fue Carlos Jurado. ¿Sí? Porque ese dictaminó, no, se debe enseñar esto. ¿Sí? Después ha sido tan verticalista y burocrática la universidad que hay unos mandos medios en la universidad tapiados de la mente. Tapiados. Y capeados no, porque eso sería huevo. tapiados, estar es así atrás de una barda de ladrillos que no les permite ver bien las cosas, que van hasta contra el sistema pedagógico para enseñar las artes, en serio. Y una de esas cosas es esa meritocracia que señalaba Torralba, ¿sí? Y esa cosa del poder. Tú sabes que el poder, cuando una gente normal le llega al poder, enloquece, ¿no? O se marea, dicen, se subió a ese ladrillo y está mareado. Pero a la gente pendeja, el poder le enloquece. Eso es lo malo. Y se creen con la opinión segura de dictaminar qué es lo que se debe hacer en cada momento de nuestra vida escolar. ¿Por qué? Porque tienen un doctorado, sí, pero no es en artes, o no es en administración de escuelas, o ¿qué pasa entonces? No, pues el doctor. Aquí corremos el peligro de que todos van a ser al rato, van a querer su quirófano, aparte de cada maestro, porque todos van a ser doctores, ¿sí? Y entonces, no es que le echen a los doctores, sí, en verdad, a veces tenemos absurdas disposiciones que desgraciadamente por ese poder que se ejerce, se hace que se cumplan aún contra nuestra voluntad. ¿Ok? Sí. Pero lo que dijo Omar de ese enfoque social que debemos tener, esa ética que debemos de tener, de hacer bien lo que hacemos, eso nos corresponde a todos, maestros y alumnos. Es un buen comienzo, Manuel, tener esa ética para nuestra cotidianidad, ¿no? Bueno, yo quiero agradecerles a todos, porque como no los voy a ver en mucho tiempo,
A lo mejor no nos vamos a volver en nuestra pinche vida. Entonces, créanme que fue muy satisfactorio estar con muchos de ustedes. A veces fue un problema, pero se resolvió. Eso fue lo principal. Y entonces, sí, aprendí mucho aquí en esta facultad. Sí, me desilusioné mucho también en esta facultad, pero al fin de cuentas fue un ciclo de vida. Y los ciclos hay que cerrarlos para emprender otros. ¿Sí? A ver a qué otros próximos jodo. Pero de que tengo planes para seguirlo y seguir haciéndolo bien. Y que en verdad no me haga el duelo solo, sino emprenda bien esas nuevas aventuras. Muchas gracias a todos por haber participado. Se los agradezco.